You'll never know. Tiene la clase de hoy. Ok. ¿Qué más? Bueno, va llegando la gente. Estoy leyendo aquí un correo de uno de sus compañeros que dice que no va a poder llegar. Pero bueno. Ok. Veamos, veamos, veamos. Uf, ya tengo que hacer un par de cosas. Pero bueno, eso quedará pendiente. Ya. Ah, ya, ok. Uf, tremendo. Ya. Mucha, hay dos nomás de ustedes, pues. Somos seis. Por mientras. Ah, bueno, ahí llegó alguien más. Por mientras me pueden ir comentando. Recuerden que les quedaron estos ejercicios para que ustedes completaran. Ahí llegó alguien más. Así que pregunto si es que cómo anduvieron con ellos, si tuvieron algún problema o algo así. ¿Aló? Yo hice la segunda parte Ya, y me dio que primero sí pertenecía a Omega, pero el segundo no. El claro. segundo no es O grande, es Omega. Según yo es Omega. Omega. No, claro, pero por algo está así, pues dice, de hecho, aquí dice que usted tiene Ah, o que sea, sí, demostrar que pues. no. Claro, lo hice con límites Y fíjese. y aplicando L'Hopital, pero no me acuerdo si se podía aplicar L'Hopital varias veces. Yo lo Sí, hice claro así. que se puede. Ah, claro, entonces en el primero lo fue haciendo así hasta que me dio cero en el numerador y en el denominador me dio n. Ya, Entonces súper, ahí cuando tiene infinito es cero. Y perfecto. en el segundo caso fue al revés. Claro, Arriba me dio uno partido sobre n y eso partido sobre 2. ya, Entonces me da cero. perfecto. Ya, entonces, no sé, ¿alguien tuvo algún problema con alguno de estos ejercicios o algo así? ¿O quiera comentar algo? ¿No? Ok, entonces asumo de que esta parte está
completamente entendida. Así que sigamos. Existen, además de las cotas teta o grande y omega grande, están la O chica y la omega chica, que acá lo que ustedes ven es la definición por desigualdad, pero la definición del límite es bastante simple. Por ejemplo, por ejemplo, eh, F pertenece a O minúscula, y lo voy a poner así para que se note que es minúscula, de G, si es que, sí, solo si, el límite, cuando n tiende a infinito, insisto, no me acuerdo cuál ponía arriba, si la F o la G, ahora, pero da lo mismo porque La importa. clase pasada puso la F arriba. Arriba, ya voy a poner la F arriba. Entonces, si F de n partido por G de n, veamos, esto me dice que O acota por arriba. Eso quiere decir que G es mayor. Y como es mayor estricto, entonces esto tiene que ser necesariamente cero. Esa es la definición por límite. Y obviamente también la definición por límite es que con omega chica es similar. Pero en este caso, como es al revés, o sea, la G acota por abajo y exclusivamente por abajo, entonces el resultado, ay, qué feo me quedó, ahora tiene que ser, uy, Dios mío, infinito. ¿Sí? Entonces, en términos informales, en términos informales, ups, nosotros podemos decir que teta es equivalente al igual o sería menor o igual, omega mayúscula es como si fuera mayor o igual, o chica sería el menor y omega chica sería mayor. Es abuso de notación, eso no es verdad, pero es como si. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que las funciones pueden acotar por arriba o por abajo. Entonces estamos hablando de, en términos de comportamiento sintótico, más grande o más chica. Y por eso es que podemos decir esto, pero esa no es la nomenclatura real, pero es para que tengan una idea general. ¿Sí? Ahora, hay algunas propiedades que se pueden obtener fácilmente. Por ejemplo, tenemos que si f pertenece o es igual a teta de g, eso es equivalente a que a la vez f sea o mayor o mayúscula de g y f también sea omega mayúscula de g. Eso se puede ver con la demostración por desigualdad, que es la que ustedes ven acá, que lo que hacemos es basado en que existe el teta, existen las constantes ya, entonces yo lo que hago es simplemente para O y para omega encontrar las constantes que tienen sentido. No voy a ahondar mucho en este método. Y por el otro lado, va, y por el otro lado no está. Qué raro. Pero lo que sí voy a hacerles es demostrárselo con el método del límite.
Fíjense, para allá primero. O sea, lo que sabemos es esto. Partimos desde la izquierda y vamos a demostrarlo de la derecha. Como f es teta de g, entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n es una constante k, tal que k pertenece a los reales positivos. Y recordemos que queremos demostrar que f es O de G, o, eso es una O, no una teta, O de G, ah, se me murió el computador. ¿Me escuchan ustedes o no? Sí, y la pantalla se ve muy rara. La pantalla se ve Sí, extraña. cierto. Eh, mm, a ver, no. Voy a tener que resetear. Esta es la Radeon, po, la... Puta, ¿por qué? Es que era lo único que había cuando tuve que comprar computador, solamente había AMD y me voy a ir a comprar un Intel. Ya, voy a tener que apagarlo y volverlo a prender, así que voy a volver a abrir la sala y ustedes se van a tener que volver a unir, ¿ya? Ok, Ok. Ya. Ok, ya pues. vale. Ya, a ver. Tenemos a Franco, ahora tenemos a Armando. Habían 4 alumnos. Vamos a esperar un poquito. Bueno, como les comentaba, esto pasa con la Ryzen 5 y la Radeon. Pucha que son malas estas cuestiones para los notebooks. Prefiero 1000 veces Intel. Vamos a esperar a que se conecten los otros 2 alumnos que estaban antes. Pero 1 o 2 minutos más y si no, seguimos. Bueno, ahí ya se conectó uno. Estoy seguro que había alguien más, ¿cierto? Bueno, mientras llega, vamos a seguir con lo que estábamos. Sí, a ver, ¿en qué PPT estaba? Propiedades, sí, acá. Entonces vamos ahí llegó Manuel, perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla y podemos continuar donde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Ya, entonces, ahí llegó alguien más, increíble. Entonces, estábamos acá y habíamos obtenido efectivamente que si f era teta de g,
Vamos a hacer la demostración hacia allá primero. Entonces, lo que teníamos era que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n sobre g de n, era un k con k en los reales positivos. Y en realidad con eso me basta, porque yo lo que quería demostrar, por demostrar que, es que f pertenece a O de G, y f pertenece a O de G, lo que necesito es que el límite cuando n tiende a infinito de f de n partido por g de n pertenezca, cuando es O, entonces el G es mayor, y como el G está abajo, entonces tiene que pertenecer a los reales positivos unión el 0. Y esto se cumple porque K pertenece a los reales. Y además necesito demostrar que F pertenece a omega de G. Y eso es equivalente a que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n, pertenezca a los reales positivos unión el infinito. Y eso, de nuevo, también se cumple porque si pertenece a los reales. Entonces, ahí estamos bien, hacia el lado derecho, la demostración hacia el lado derecho. ¿Estamos ok ahí? Me imagino que sí. Esto, vi una vez un meme que decía que las clases online eran como Dora la exploradora. Que cuando Dora pregunta, espera un momento hasta que dice sí, muy bien. Se responde ella sola, acá pasa lo mismo. Entonces, ahora tenemos que demostrar para el otro lado. O sea, asumir de que esto es cierto para demostrar esto otro. Entonces, lo que nosotros sabemos es que f pertenece a O de G y a la vez f pertenece a omega de G. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de f de n partido por g de n tiene que pertenecer a los reales positivos unión el 0 y a la vez el límite cuando n tiende a infinito de f de n partido por g de n debe pertenecer a los reales positivos unión el infinito. Esa es la definición de O de G, de omega de G, y eso es lo único que hice. Ahora, como tenemos un I, ustedes saben que por propiedades clásicas de teoría de conjuntos, esto es lo mismo que una unión. O sea, perdón, una intersección. Así que lo que tenemos es que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n, tiene que pertenecer a los reales positivos unión eso, intersectado los reales positivos unión infinito. Y me imagino que no tendré que resolverles de manera exhaustiva, y es ya que el resultado es los reales positivos. ¿Cierto? Porque lo que pasa es que yo hago distribución, el R con R me quedan en intersección, queda R positivo intersectado con estos vacíos, estos dos intersectados son vacíos y estos dos intersectados son vacíos. Entonces es unión entre todos ellos, los reales positivos. Y efectivamente esto era lo que quería llegar, porque que pertenezca a los reales positivos es efectivamente la definición de F pertenece a teta de G. ¿Sí? ¿Alguna duda con esa demostración? Quedó claro. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ya. Continuemos entonces. Además, se da lo contrario, pues, aplicar De Morgan. No sé si se acuerdan. O sea, tenemos que F no pertenece a teta de G,
equivale a que f no pertenezca a O de G, o, recuerden que la negación del I es el O, f no pertenezca al omega de G. Y eso se hace por De Morgan. ¿Se acuerdan de De Morgan, cierto? Se llamaba De Morgan. No P o, en este caso, P y Q es no P o no Q. Eso hicimos. Perdón. Ay, ¿por qué se me repite la misma PPT? Ah, ya. Tenemos otras propiedades, como las propiedades de transitividad. O sea, si f pertenece a θ de g y g pertenece a θ de h, entonces f pertenece al θ de h. Acá en pantalla pueden ver la demostración con propiedades con desigualdad, pero me imagino que esa no es de su gusto, así que la voy a hacer por límite. Así que tenemos que demostrar un entonces. Así que lo que nosotros sabemos es que el límite de f de n partido por g de n, cuando n tiende a infinito, es igual a los reales positivos. O sea, es igual a un k, llamémoslo k, y k pertenece a los reales positivos. Luego tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de, en este caso es g de n partido por h de n, es un k, ¿qué otra letra puedo ocupar? Voy a ocupar k1 y voy a ocupar un k2, tal que k2 pertenece a los reales positivos. Entonces, lo que quiero demostrar, entonces, por demostrar que esto. Así que, ¿cómo lo demuestro? El límite es una función lineal, si se acuerdan. Entonces, si yo tengo límite de f de n partido por h de n, cuando n tiende a infinito, esta parte de acá, bueno, eso es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por h de n, y lo que hago es multiplicar ahí arriba y abajo por lo mismo, que en este caso sería g de n. Entonces ya me imagino dónde van, dónde voy. Acá tenemos f de n partido por g de n, y aquí tenemos h de n partido por g de n. Entonces, esto es límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n, por el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por h de n. Y eso, esto está aquí, esto está aquí, y queda k1 por k2. Y si multiplicamos dos constantes que son reales, positivas, entonces el resultado es un real positivo. Y como es un real positivo, estamos listos. Obviamente me falta espacio en pantalla y yo debería llegar y decir, dado que esto es un real positivo, por lo tanto f pertenece a θ de g. Pero bueno, no me queda pantalla para escribir eso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, esta es una de las propiedades positivas, digo, de transitividad, y existen otras como estas. Todas estas. En realidad, todas las letras cumplen con con el mismo, solamente que hay que hacer el truco es básicamente el mismo, en todo caso, la demostración. Existen las propiedades reflexivas, f pertenece a θ de f, obvio, ¿no? El límite de f partido por f es 1, y 1 es un real positivo, en todo caso acá está la demostración, y también sirve para O mayúscula y para omega mayúscula, porque 1 sigue siendo un real positivo. Las de simetría, f es θ de g, sí, solo si g es θ de f,
Y eso es obvio, aquí está la demostración por desigualdad, pero basta con la demostración por límite. Si el límite de f de n partido por g de n es un k, el límite de la inversa es 1 partido por k, y si k es un real, 1 partido por k sigue siendo un real. Y aquí pueden ver un par más de propiedades interesantes. Entonces, de estas propiedades, les voy a dejar de asignación 3 de ellas. Y hay 4. Así que, de las 4, ¿cuál quieren que resuelva yo? Las otras 3 las resuelven ustedes. La tercera se ve más fea. Más fea. Ya, yo voy a resolver la tercera entonces, y ustedes van a resolver las otras 3. Veamos si tengo un espacio para resolver la tercera. Acá. Entonces, déjenme recordar qué es lo que dice la tercera. Ay, Dios mío. Se pega esta cuestión. ¡Ay! Ya. Es el máximo de f de g, f, g pertenece al teta de f más g. Ya. Entonces, vamos a anotarlo. El max de f, g pertenece a teta de f más g. Ok, veamos. Quiero demostrar que el límite, vamos a trabajar con el límite, ¿era teta o u? Creo que era teta, ¿cierto? Voy a tener que verlo. Es teta, estoy bien. Ya. Ok, entonces, el límite de, yo tengo que poner arriba la función que está a la izquierda. El máximo de f de n o g de n partido por f de n más g de n. ¿Cuánto vale eso? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la mejor forma en que se los puedo demostrar? Voy a demostrarlo usando dos condiciones. Condición 1. Asumamos que f de n es más o menos lo mismo que g de n. No, esa no es una asunción muy buena, es muy ambigua. Lo voy a decir de otra manera. Asumamos, sin perder generalidad, que f de n es mayor o igual que g de n. Entonces, si asumimos eso, entonces esto queda como el límite del máximo entre f de n y g de n sería f de n, partido por f de n. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Más g de n. Pero, como f de n es más grande que g de n, entonces esto es o tiende, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que quede más claro?
Bueno, esto es f de n, esto es menor, mayor, espérense. Si hago abajo más chico, esto es mayor o igual que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por 2 veces f de n, porque f de n es más grande. Y esto entonces es un medio, por un lado. Y por el otro lado, el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por f de n más g de n es menor o igual que 1. Menor o igual que 1 porque, claro, ¿por qué? Porque en el peor de los casos g de n vale 0, porque es el más chico. Entonces, el límite del bla 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 es mayor o igual a un medio y menor o igual a 1. Y estos son reales positivos. Así que no hay drama. Luego, si asumo al revés que g de n es mayor a f de n, es lo mismo porque el f y g son letras, me da lo mismo. Así que queda demostrado. ¿Alguna duda con respecto a algo que hice? Puede ser todo. Puedo empezar desde el principio si no se entendió, así que díganme si se entendió o no. Yo al menos quedé marcando ocupado. Ya, muy bien. Entonces lo explico de nuevo. Mire, arriba tenemos el máximo de los dos y abajo tenemos la suma de los dos. Entonces, ¿cuál es el mejor o peor caso? Mejor o peor lo digo de manera vaga. En el caso peor, llamémoslo el peor, que sea, es que f y g sean exactamente iguales. Si f y g son exactamente iguales, entonces arriba yo tengo el máximo de los dos, o cualquiera de los dos, porque son iguales, y abajo, como son la suma, tengo dos veces ese valor, esa función, porque las dos son iguales. Entonces queda la función partido por dos veces la función, un medio. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos al otro extremo, que f es demasiado más grande que g, tanto que g vale 0. En ese caso, arriba tengo el máximo de los dos, suponiendo f, y abajo, como g es insignificante, y esto estamos hablando del límite, solamente tengo a f. Entonces tengo f partido por f, 1. ¿Sí? Ah, ya. Ya, entonces, por eso, por un lado tengo un medio, por el otro tengo 1. Así que es mayor a un medio, menor a 1. Y como lo quería demostrar era teta, y teta significa que pertenece a los reales, estamos al otro lado. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. ¿Los demás bien, mal? Yo entendí. Yo entendí. Ya, perfecto. Sí, profe. Uy, Ya, ok, estamos entonces. Veamos qué hora es. Son las... Uy, como que la cuestión se crasheó. Y lo gracioso es que igual me tomaron el tiempo límite. Y esto se va a parar a las 1:20. Nos quedan 4 minutos. A ver, ¿qué es lo que ahora tenemos que pasar? Veamos. Ahora vamos a ver... Ah, bueno, acá están las definiciones por límite. ¿Ya? Para que ustedes vean que también se las anoté. Pero no salen exactamente iguales, porque uno los puede decir
Lo mismo, pero de maneras distintas. Decir que el límite de f partido por g o g partido por f, si se fijan aquí está g arriba, pertenece a los reales es lo mismo que decir que existen dos constantes, tal que con una constante me dé menor que 1 y con la otra constante me dé mayor que 1. Es lo mismo. Pero vale, en todo caso, fíjense muy bien, como les dije, que en este caso, en la PPT, la que está arriba es la función g. Entonces, para que no se vayan a confundir. Pero da lo mismo, al final lo que importa es cuál es la que crece más, ¿ya? Bueno, como les dije, tienen que demostrar las otras propiedades que quedaron pendientes, esos son ejercicios, y ahora vamos a partir con recursividad. Entonces, ya que vamos a partir con una nueva parte, voy a cerrar esta parte, esta sección, y vamos a partir la siguiente en un ratito más. O sea, voy a apagar el Zoom, lo voy a volver a prender, ustedes se vuelven a unir, cosas del Zoom, y vamos a hablar sobre métodos de resolución recursiva, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces, para finalizar con la sección anterior, el gusto de haber hablado de comportamiento sintótico es para poder clasificar de mejor manera en análisis que hacemos de un algoritmo, como lo hacíamos al principio, ¿se acuerdan? Analizábamos un algoritmo, veíamos un for, podíamos con el for decir, esto se comporta como 5n más 4, no nos interesa eso, lo que nos interesa es que es lineal, o sea, teta de n. Entonces vamos ahora, de ahora en adelante, a hablar de comportamiento asintótico, o sea, en términos de órdenes asintóticos. Este algoritmo es teta de n cuadrado, es O de n cuadrado, significa que es n cuadrado o menos. En esa orden, en este lenguaje vamos a hablar de ahora en adelante. Y con ese nuevo lenguaje también vamos a ver cómo analizar los recursivos, porque con el for es bien simple hacer, hacemos una sumatoria, simple, me refiero a que es directo. Pero cuando tenemos funciones recursivas ya no es tan directo. Así que para las funciones recursivas existen lo que se llaman los métodos de resolución recursiva, lo que vamos a ver cuando retomemos el Zoom. Así que me despido por ahora y nos vemos en 3 minutos más, con suerte, el tiempo que nos tome reconectarnos. Bueno, nos estamos reconectando a la clase. Mientras todos ingresan, vamos a esperar a que todos ingresen, admitiendo gente. Aún nos faltan un par de personas más. Y aquí ya tenemos a Manuel, ya tenemos 4 y nos faltan, pero bueno, ya se irán incorporando. Vamos a nuestra PPT. Ok,
Ya, entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando antes de la pausa obligatoria porque no tengo dinero. No, tengo dinero, pero no quiero ocuparlo en comprar Zoom Premium. Entonces, las funciones recursivas aparecen naturalmente cuando nosotros tratamos de analizar algoritmos que son recursivos, obvio. Entonces, no siempre es fácil poder analizar cuál es el valor asintótico de dichas funciones. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo extremadamente simple, que es el factorial. Este factorial está definido de manera recursiva. Es extremadamente simple porque yo creo que todos acá podemos decir cuál es el orden de, o sea, el comportamiento asintótico, dada la entrada de tamaño n, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Es capaz usted de decirlo abuelo de pájaro? Si no, no importa, porque ahora vamos a ver un método para hacerlo. Pero quiero ocupar un ejemplo muy simple para partir. ¿Es capaz usted de saber si es que la entrada es un número n, cuánto va a demorarse en términos asintóticos esta función en ejecutarse? ¿Tiempo? ¿Teta de n? ¿Perdón? ¿Teta de n? Teta de n. Sí, efectivamente, como les dije, es fácil analizarlo en ese sentido, uno debería poder ser capaz de adivinarlo, pero hay métodos para hacerlo de manera más formal. Y además, estos métodos nos van a ayudar con ejemplos mucho más complejos. Por ejemplo, no sé, si usted tiene algo como esto. Se supone que eso es un 5. ¿Usted sería capaz de decirme el comportamiento asintótico de ese? Ya no, ya, ¿cierto? Entonces, los métodos que vamos a ver de ahora en adelante nos van a ayudar tanto con ejemplos simples como esto, como con ejemplos extremadamente complejos como esto. O sea, complejos, porque los métodos nos van a hacer que lo podamos resolver simplemente. Vamos. Entonces, como les dije, ustedes fueron capaces de ver que esto se demora obviamente teta de n. Eh, pero, si es que está como está escrito antes, uno puede definir la función de costo temporal como una función recursiva, porque está definido de función recursiva. Si se fijan, aquí, si n 0 no hace ninguna multiplicación, sino hace una multiplicación y ejecuta la función con n-1. Así que TDN es igual TDN menos 1 más 1. 1 quiere decir que se hace una multiplicación. Y cuando n vale 0, se hacen 0 multiplicaciones. 0. Entonces, esta función dice cuántas multiplicaciones se hacen. Multiplicación en este caso sería la operación relevante. Sin embargo, esa función que está ahí no nos dice el comportamiento asintótico. Así que, sin depender de la intuición, porque ustedes, como insisto, ustedes fueron capaces de verlo intuitivamente, hay algunos métodos formales para poder ayudarnos, algunos ayudarnos con la intuición, otros directamente decirnos cuál es. El primer método, que es un método más intuitivo, se llama la sustitución forward. La sustitución forward lo que hace es lo que dice su nombre, sustituir hacia adelante hasta que nos demos cuenta cuánto es el patrón. Partamos. T de 0, en el ejemplo que teníamos, vale 0. T de 1 es T de n menos 1, o sea, T de 0, más 1, o sea, 1. Luego tenemos T de 2, que es T de 1, 1, más 1, 2. Y así seguimos hasta que T de K es igual a T de K menos 1 más 1 es igual a K. Por lo tanto, T de n es igual a n, teta de n.
Eso es la sustitución forward. Como se dan cuenta, de todas maneras sigue siendo un método relativamente intuitivo, ¿no? No nos serviría para algo complejo como lo que puse después como ejemplo, pero existe. También existe lo que se llama la sustitución backward, que es lo mismo pero al revés. O sea, partimos desde el más grande hasta el más chiquitito. Entonces, vamos, TDN es TDN-1 más 1. Pero TDN-1 es TDN-2 más 1, o sea, TDN-2 más 2 por 1. Luego tenemos que TDN-2 es TDN-3 más 1, o sea, TDN-3 más 1 más 1 más 1, o sea, más 3 por 1. Seguimos bajando, TDN es igual a TDN-K más 1 por K. Finalmente, cuando llegamos al final, TDN-N es TD0, TD0 vale 0, y nos queda N por 1, o sea, N teta de N. Nuevamente, es lo mismo, pero al revés. ¿Alguna duda con respecto a los dos primeros métodos? Silencio, asumo que no. Yo por lo menos no. Usted dice que no. Sigamos. Esta es un poco más, nos ayuda un poquito más. Se denomina la recurrencia telescópica o método de resolución de recurrencias telescópicas. ¿Se acuerdan de las telescópicas, las sumas telescópicas? La vieron en cálculo. Las recuerdo, pero hace tanto que no las veo que no recuerdo mucho. Bueno, no importa por ahora si es que lo recuerda o no, porque lo vamos a pasar ahora. Lo que pasa es que las sumas telescópicas se basan en que una sumatoria está basada en prospectos que van creciendo y se van restando entre sí. En este caso, para cuando una fórmula está descrita de esta manera, se puede escribir de esta manera, da lo mismo cuál es el factor A, entonces uno puede recurrir a la recurrencia telescópica y aplica una fórmula. Entonces, si la fórmula es TDN igual a TDN menos 1, TDN menos 1, más algo, algo es lo que sea, lo que sea, usted puede decir que TDN siempre va a ser la sumatoria desde 0 hasta n menos 1 de ahí, más T de 0, siempre. Es así de simple. Entonces, en nuestro ejemplo, es bien fácil. Ya que TDN es igual a TDN menos 1 más 1, uno puede escribirlo como TDN menos TDN menos 1 es igual a 1. Así que queda como la sumatoria de 1, desde 0 hasta n menos 1, más t de 0, n teta de n. Pero esto no sirve, solamente sirve para ejemplos así de fáciles. No hay otro ejemplo más complejo acá. Pero sí puedo escribir un ejemplo más complejo. Por ejemplo, tenemos TDN es igual a TDN menos 1, perdón, TDN menos 1 más, no sé, n cuadrado. Entonces, teniendo eso, ya no es tan fácil hacer la sustitución forward y backward, pero lo que sí podemos hacer es aplicar telescópica. Aplicando telescópica esto queda TDN es igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1 de i al cuadrado, o sea, esto que está acá, más t de 0. T de 0 es siempre una constante, así que no me interesa en el comportamiento sintótico. La sumatoria del cuadrado es un resultado, lo podemos buscar en Wikipedia, pero sabemos todos que esto es orden cúbico. Ujú.
¿Alguna duda respecto a las recurrencias telescópicas? ¿No? ¿Estamos? ¿Todo bien? Por Sigamos. ahora sí. Sigamos. Después de las recurrencias telescópicas tenemos el método de sustitución. A veces podemos tener una buena, podemos como adivinar, suponer de que sabemos cuánto vale. Y en esos casos uno puede hacer una sustitución. Este método no es muy usado en todo caso, pero bueno. Yo digo, bueno, TDN es igual a TDN menos 1 más alguna constante, la que sea. Entonces yo digo que, ¿sabe qué? Esto se comporta linealmente. Y como se comporta linealmente, digo que es A por N más B, una ecuación lineal. Entonces, pruebo la base, asumo por hipótesis y después lo demuestro con la tesis de inducción, esto es inducción. Y si todo va bien, me va a salir efectivamente N más 1. No es un método muy usado porque uno no suele adivinar cuál es el resultado, pero si hay gente que lo quiere ocupar, está bien. Cambio de variable. Este método sí es muy ocupado. Hay ocasiones cuando un ejercicio se puede resolver ya sea de manera más simple o ya sea con un método que usted ya conoce, si se hace un cambio de variable. Por ejemplo, supongamos que tenemos este caso de acá. Hasta el momento no tenemos ningún método que lidie con mitades. Lo único que podríamos hacer es la forward y la backward y eso es como casi adivinar igual. Así que lo que puedo hacer es un cambio de variable. Entonces, digo que n, en este caso, va a ser 2 elevado a m. ¿Por qué hago este cambio de variable? Porque lo quiero dejar de manera que esto, la división se convierta en una resta. ¿Y cómo de una división la convierto con una resta? Con un exponencial. Usted dice, gusta, profe, pero ¿cómo se le ocurre que un exponencial? Hay muy pocos casos. Está, si es, hay raíces, hay divisiones, no hay mucho más que hacer, entonces casi siempre son lo mismo. En este caso, nos conviene una exponencial. Hacemos la exponencial y nos queda t de n, pero n es 2 elevado a m, así que anoto 2 elevado a n, igual a n medios, pero n es 2 elevado a m, así que me queda 2 elevado a m partido por 2, y esto, por propiedades de la exponencial, es igual 2 elevado a m menos 1. Así que me queda t de 2 elevado a m menos 1 más algo. ¿Ya? Ahora, obviamente yo no puedo resolver nada así porque no tengo ningún método donde la función sea cosas extrañas. Así que, además, ocupamos un cambio de función. Digo que la función y va a ser igual a componer la exponencial junto con la función t. De esa manera, esto de acá se me convierte en esto de aquí. ¿Hasta ahora algún problema? No, por mí, al menos, por ahora no. Entonces, ya que está en esa forma, puedo ocupar telescópica. Y como es telescópica, entonces yo sé que esto se comporta de manera lineal. Porque nos queda i es igual a m menos 1 más una constante. Y luego, reemplazamos hacia atrás. I de m es igual a m más 1 por c, por la constante. Pero I de m es t elevado a 2m, igual a m más 1. Pero m no es nada más que el logaritmo en base 2 de n, porque si n es igual a 2m, el inverso del logaritmo. Así que n va a ser igual al logaritmo en base 2 de n. Y terminamos. O sea, t de n, no. ¿Por qué hice eso? Ya, ahí sí. O sea, t de n es
teta de log, bueno, en realidad ahí da lo mismo la base de n. ¿Ya? ¿Se comprende el método de cambio de variable? Sí, Ya, perfecto. Sigamos. Este método no me gusta mucho y generalmente hasta me lo salto en pregrado, pero esto es posgrado, así que vamos a tener que método de recurrencias lineales homogéneas. Si la ecuación se puede escribir como una ecuación, ecuación lineal, o sea, no lineal, pero sí se puede escribir como una, más bien como una ecuación de grado. Lo que se hace es que se puede escribir de esta manera. No, ya, me va a tener que quedar con esa línea. De esta manera. O sea, hay una constante por t de n más k, más otra constante que puede ser 0a, más t de n más k menos 1, hasta t de n igual 0. Entonces podemos obtener el polinomio característico. Lo que hacemos es convertir t de n más k en una variable, que yo le llamo lambda, usted le puede llamar x, como quiera llamarle a la variable, elevado a k. Entonces, esta, entonces sería k menos 1, hasta que llegamos a esta que sería lambda elevado a 0, o sea, 1. ¿Ya? Y teníamos el polinomio característico. El polinomio característico, para raíces distintas, tiene por teorema fundamental del álgebra, que no se lo voy a hacer recordarle, simplemente le voy a decir que por teorema fundamental del álgebra, el polinomio característico tiene dichas raíces. Y si las raíces son así, entonces tenemos que t de n va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta las k raíces de unas constantes, valores que no sé cuáles son, por el valor de la raíz elevado a n. Complejo, ¿no? Pero se puede decir también lo mismo, y si tiene raíces que no son distintas, o sea, no todas las raíces son distintas, lo que se hace es tomar esta ecuación, que es, tengo q raíces distintas, y cada q raíz tiene multiplicidad mi, y es eso que ustedes ven ahí, un poco complejo. Así que vamos a hacer un ejemplo para que funcione. Primero vamos a partir por este que es el ejemplo de juguete. Tenemos t de n es igual a t de n menos 1 más c. Entonces, se puede escribir de estas maneras. T de n más 1 es igual a t de n más c, y t de n más 2 es igual a t de n más 1 más c. Lo único que hice fue agregar, sumar 1 o sumar 2. ¿Ya? Luego, resto ambas, y me queda la ecuación que está acá abajo. C menos C es 0. El TDN, voy a dejar el TDN más 2 como positivo, menos TDN menos 1. Este queda positivo, pero lo paso al lado contrario, así que me queda negativo, 2 veces TDN menos 1. Este está restando, pero lo paso al lado de la izquierda y me queda más TDN es igual a 0. Por favor, interrumpa cualquier duda, ¿ya? Entonces, si es que hacemos el polinomio característico, nos queda esto. Esa polinomio característico podemos perfectamente dividir por lambda elevado a n y nos queda el polinomio tal cual que dice acá. Resolvemos la ecuación y nos queda que tenemos dos raíces, que las dos son iguales a 1, y como tenemos dos raíces iguales, tengo que ocupar polinomio el caso de que tengo una sola raíz con distinta multiplicidad, y me queda t de n es igual c1 de n1 y c2 por n elevado a 1, por 1 elevado a n. Y eso, 1 elevado a n es 1, así que me queda línea. ¿Muy complejo?
Un poco. Un poco, ¿cierto? Podríamos hacer otro ejemplo. Fibonacci. ¿Se acuerdan de Fibonacci? TDN es igual a Sí. TDN menos 1 más TDN menos 2. ¿Sí? Fibonacci, que esa es la fórmula de Fibonacci, no se puede resolver por ningún otro método de los que conocemos. Intente cualquiera, no le va a resultar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas T. Así que lo único que podemos hacer es recurrencia lineal homogénea. Vamos a hacerlo. Nos queda TDN, paso restando, menos TDN menos 1, menos TDN menos 2, igual 0. Pero lo que puedo hacer es sumarle 2 adentro del paréntesis y me va a quedar TDN más 2 es igual a TDN más 1, digo menos TDN es igual 0. Sacamos polinomio característico, nos queda lambda cuadrado menos lambda menos 1 es igual 0. Luego, resuelvo la ecuación. ¿Es necesario que les resuelva la ecuación o simplemente les doy el valor? El valor nomás. El valor. Bueno, esta tiene dos Sí, raíces que distintas. eso. Lambda 1 igual a, era 1 más raíz de 5 partido por 2. Y lambda 2 es 1 menos raíz de 5 partido por 2. Tenemos dos raíces distintas, así que por teorema fundamental del álgebra, entonces TDN es una constante 1 por la raíz 1, 1 más raíz de 5 partido por 2 elevado a n, más constante 2, que no tengo idea cuánto vale, por 1 menos raíz de 5 partido por 2 elevado a n. Eso es por teorema fundamental del álgebra. Y, finalmente, como este número es más grande, entonces esto es teta de 1 más raíz de 5 partido por 2 elevado a n. O sea, orden exponencial. ¿Sí? Sí, pero qué rara. Es rara, ¿cierto? Pero bueno, eso es. ¿Alguno de estos pasos que no haya entendido? El elevado a n, ¿por qué? Este de aquí, ese de ahí, ¿cierto? Ya. Ah, ¿Ese es el paso que no entendió? sí. Ya. Ese paso de ahí es por el teorema fundamental del álgebra. Mira, vamos para atrás. Si es que puedo ir para atrás. ¿Puedo ir para atrás? Aló, ahí está. ¿Dónde está el teorema fundamental del álgebra? Aquí. Voy a borrar para que ustedes vean. TDN, por teorema fundamental del álgebra, es la sumatoria de las constantes por las raíces elevado a n. Eso Ah, dice ya. el teorema fundamental del álgebra. Usted llega y lo aplica. Entonces me queda constante por la raíz elevado a n más constante por la otra raíz elevado a n. Llega y aplica el teorema fundamental del álgebra. No me interesa que se lo aprendan, como les dije. Lo único que me basta es que tengan, no sé, pues cualquiera, su cuaderno, las PPT, ahí usted la ve y resuelve. Pero ojo, eso es cuando todas las raíces son distintas. Cuando hay raíces iguales, lo que tiene que hacer es aplicar que es que si tiene Q raíces distintas, tiene que preocuparse por la multiplicidad de cada una, que nos pasó en el caso de acá.
como las dos raíces eran iguales, entonces tuvimos que aplicar el otro teorema. O sea, constante por 1 elevado a n más constante por n por 1 elevado a n. Si tuviera una multiplicidad 3 es constante por la raíz elevado a n más constante por n por la raíz elevado a n más constante por n cuadrado por la raíz elevado a n. Y así va, dependiendo de la multiplicidad. Y eso se hace raíz por raíz. ¿Ya? Pero es llegar y aplicar el teorema fundamental del álgebra. ¿Estamos o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Y ahora, como les dije, este método es el que menos me gusta porque el método reciente, el de recurrencias lineales, porque no es tan fácil, ¿ya? Método 7, el teorema maestro. ¿Se acuerdan del teorema maestro de pregrado, no? Yo creo que este es el que más deberían acordarse. Sí. Algo, ¿no? Algo. Algo. Bueno, qué bueno, porque en la versión pregrado se pasa más light. Yo lo paso no tan light. ¿A qué me refiero? Si usted tiene una fórmula que cumple con esta manera de escribirla, o sea, T de n es igual a veces T de n partido por v más algo, y ese algo es cualquier cosa, y se cumple que a es mayor o igual a 1 y b es mayor que 1, que siempre que usted vaya a ocupar esté analizando un algoritmo, esto siempre se va a dar, usted tiene lo siguiente. T de n directamente, sin más, va a ser teta de n elevado al logaritmo en base b de a si la función acompañante es acotada por arriba por un polinomio de grado mayor al logaritmo en base b de a. ¿Ya? Veamos al tiro un ejemplo. Por favor. T de n es igual. A ver, déjeme ver que el logaritmo en base b de a me sirva. El logaritmo serían 4 veces T de n medios más n. Entonces, fíjense, tenemos esta función. Analicemos. ¿Cuál sería a? ¿Cuál es el valor de a? 4. 4. ¿Cuál es el valor de b? 2. 2. ¿Cuánto es la función n? La función ¿N? acompañante. ¿Cuánto? ¿N? N. Muy bien. Entonces, analicemos. ¿Es f de n igual a n? Chuta. Igual a n. Acotado por arriba por n elevado a alguna constante, dada que la constante es mayor, es menor, perdón, dado que la constante es menor al logaritmo en base b de a, o sea, logaritmo en base 2 de 4, o sea, 2, ¿es así? Recordemos las reglas mnemotécnicas. O significa menor o igual. N es menor o igual que n elevado a una constante que tiene que ser estrictamente menor que 2. Sí. Sí, por ejemplo, n es O de n elevado a 1.5. Y 1.5 es menor que 2, así que estamos bien. Dado eso, entonces nosotros directamente, sin nada más, sin calcular absolutamente nada, solamente dado que esto es cierto, nosotros concluimos que T de n es teta de n elevado al logaritmo en base b de a, que ya lo calculamos, 2. Listo, se acabó. ¿Ve?
Pero eso es en el caso que pase así. Segundo caso, t de n va a ser n elevado a c por el logaritmo, la base b da lo mismo, de grado k más 1 de n, si f de n es acotado por n elevado a c, por el logaritmo, insisto, da lo mismo la base, de grado k de n, con c exactamente el logaritmo en base b de a para algún k mayor o igual a 0. Entonces, usted me puede decir, chuta, profe, este se ve más raro. No es tan raro. Vamos a ver un ejemplo. Ya hice eso. T de n es igual a T de n medios más logaritmo en base 2 de n. Ya. Entonces, identifiquemos cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Recuerda, 1, 1, muy bien. ¿Cuánto vale B? 2. 2. ¿Y f de n? Logaritmo de n. Logaritmo de n. Entonces, veamos. ¿Es f de n acotado por teta de n elevado a c? C es el logaritmo en base b de a. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 1? ¿Cuál es el valor de eso? 0. 0. Así que no tengo ningún n porque n elevado a 0 es una constante. Entonces, es f de n acotado exactamente por n elevado a c, o sea, 1, por el logaritmo de k más 1 de n. Veamos, si f de n es logaritmo de n, entonces, ¿cuánto me tiene que valer k para que... no, es k, no k más 1, perdón, es k. Me había equivocado en escribirlo, acá dice k. ¿Cuánto tiene que valer k para que esto sea cierto? Fíjese, f de n es log n. Así que log n es igual a teta de log elevado a k de n. ¿Cuánto es el valor de k para que eso sea cierto? Por si acaso, para los que no saben, log elevado a k de n es log n elevado a k. ¿Sería 1 entonces? Sería 1, efectivamente. Con k igual 1, esto se cumple. Y como k tiene que ser igual a 1, entonces nosotros, como esto es cierto, esto es cierto. Por lo tanto, t de n es igual a teta de n elevado a c. Se vale 0, por lo tanto, n elevado a 0 es 1. Por el logaritmo, la base da lo mismo, elevado a k más 1. Como k vale 1, es logaritmo cuadrático de n. Listo, resolvimos el problema. ¿Sí? Ah, sí, sí. Sí, porque es cama 1, por eso. ¿Y por qué? Porque es K más 1. Y finalmente tenemos el último caso, que como nos queda poco tiempo no les voy a alcanzar a explicar del todo, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero t de n va a ser teta de f de n, si es que la función es acotada por abajo por n elevado a c, esta vez con la constante mayor al logaritmo en base b de a, y se cumple una condición. Y esa condición está escrita como desigualdad, pero, oh, sorpresa, se puede también escribir como límite, y eso se los voy a decir en la próxima clase.
Pero antes de pasar a eso, es que, bueno, acá hay algunos casos que no puede resolver el teorema maestro, pero son casos ultra rebuscados que nunca se van a dar. Y les quiero también mostrar que existe un teorema maestro versión simplificada que asume de que la función es un polinomio. Cuando la función que acompaña es un polinomio, usted puede aplicar esta versión simplificada y resuelve el problema inmediatamente. O sea, TDN es teta de n elevado a d si a es menor a b elevado a d el grado del polinomio. Teta es n elevado a d por el logaritmo si a es exactamente igual a b elevado al grado del polinomio. Y finalmente, teta es n elevado al logaritmo en base b de a si a es mayor a b elevado al polinomio. Y estos casos que usted ve aquí abajo, ¡ay, Dios mío! Bueno, ya lo hice así. Cuando f es un polinomio, son equivalentes a los otros. Pero obviamente yo les paso el teorema maestro versión full, el anterior, porque ese resuelve todos los problemas. Este lo Entonces, vimos en pregrado. sí, este es el que ustedes vieron en pregrado, este de acá abajo. Entonces, acá hay algunos ejercicios que usted puede resolver, pero y todos estos de aquí, todos se pueden resolver con la versión simplificada. Así que practique con ellos hasta la próxima clase. Ah, este es el meme. No, ese lo vamos a ver después. Practique con ellos la versión simplificada y la próxima clase les termino de hablar de la versión full y hacemos otros ejercicios más complejos. ¿Ya? Y bueno, yo cuando las clases no son presenciales, yo suelo terminar las clases con un meme. Y antes, como hace unos años atrás, si usted buscaba la definición de Big O, ya no es así, Google ya lo corrigió. Google se equivocaba y ponía algo que no tenía nada que ver. Así que, Ahora sale otra cosa. sí, no, ya no sale eso. Nos vemos la próxima clase, el próximo jueves, y eso es todo lo que vamos a ver hoy y seguimos con lo demás. Como les dije, tienen que hacer las 3 ejercicios de las propiedades y los ejercicios de el teorema maestro versión simplificada. ¿Ya? Ok. Ya, Ok, nos vemos. Chao, chao. Claro, Fe. Chao, chao. Chao, profe. chao. Chao.